Bienvenidos a esta inmersión profunda en unos fragmentos que enganchan un montón, de La isla de las tormentas de Ken Follett. Nos vamos a Gran Bretaña, plena Segunda Guerra Mundial, una época de tensión, vamos, palpable, espionaje por todos lados y esa amenaza constante de invasión. Hoy vamos a meternos con tres historias que se cruzan. La de un espía alemán, letal, la de los británicos que van a la caza y la de una familia aislada, totalmente aislada, en una isla. La idea es analizar el drama humano y el espionaje de alto riesgo que se respira en estos textos, usando solo la información que nos dan. Exacto. Y es que los textos te pintan una atmósfera muy, muy particular. El racionamiento se nota, ¿sabes? En detalles como pues, la margarina en vez de mantequilla o las ganas de comer unas simples salchichas, los apagones. Esa sensación al principio de guerra de broma, que luego, claro, se convierte en miedo de verdad. Pero también esa resiliencia británica tan famosa, ¿no? Sí, sí, total. La gente cantando en los refugios, el humor negro de la radio, con programas como Una vez más ese hombre, parodiando espías, o gestos más pequeños, como lo de la señora Garden cambiando las flores por verduras en su jardín. Era un esfuerzo colectivo, vaya. Pues entremos en materia con el espía. Henry Faber, alias Dinadel, la aguja. Los textos lo describen con una tapadera pues muy creíble, ¿no? ¿Viajante de comercio? Sí, un tipo gris, discreto a más no poder, meticuloso, lo de asegurar la bici con candado, vestir ropa que no llame la atención. Quiere pasar desapercibido. Y se aloja en la pensión de la señora Garden. Y ahí es donde la cosa se tuerce rápido. Uf, sí. La señora Garden, que los textos la pintan como una mujer sola, viuda, buscando quizá algo de compañía, se siente atraída por él. Hay una tensión ahí. Una noche sube a su habitación. No queda del todo claro si es porque sospecha algo de la radio o, bueno, o por otra cosa. Quizás por la propia soledad, ¿no? Podría ser perfectamente. El caso es que el resultado es brutal. Faber, sin un atisbo de duda, la mata con un estilete. Es que eso es lo que más impacta al leerlo, esa frialdad, esa ausencia de conflicto. Es puramente funcional. Totalmente. Y su reacción después lo confirma. Es metódico, casi quirúrgico. Se lava, termina de mandar su mensaje cifrado, con esa firma «Saludos a Willy, que telita». Qué escalofrío da eso. Y luego se deshace del cuerpo y ya está pensando en su siguiente identidad. Un ferroviario más vulgar, más ruidoso, por si acaso. Lo que demuestra es que está totalmente deshumanizado por la misión, pura eficiencia letal. Una eficiencia al servicio de una misión que descubrimos que es crucial. Tiene que valorar la fuerza del Fusaj, ese supuesto ejército americano que los aliados fingían tener en East Anglia. Exacto. Y aquí Faber demuestra que es bueno de verdad, ¿eh? No como otros espías alemanes que mencionan casi de pasada, que parecen bastante, bueno, torpes. Faber investiga. Encuentra los barracones falsos, los aviones de madera contrachapada, vamos, que pilla el engaño. Y se da cuenta de la magnitud. Es la Operación Fortitude, el plan para hacer creer a Hitler que el desembarco principal, el día D, sería en Calais y no en Normandía. Tiene información que puede cambiar el curso de la guerra. Es tan importante que toma una decisión muy audaz. Y que además revela que no se fía ni de sus jefes, ¿eh? Menciona a Von Braun, a Canaris, decide que la radio no es segura, que tiene que llevar las pruebas, las fotos que ha hecho directamente a Hitler. ¿Y cómo piensa hacerlo? Su plan es llegar a un punto de encuentro con un submarino alemán, cerca de Aberdeen, en Escocia. Y ahí empieza la huida desesperada. Y de nuevo, la crueldad. Se topa con una patrulla de la Home Guard cerca de la base falsa. Y, bueno. Y nada, sin dudar, se carga a los 5 con el estilete. Y lo más fuerte es que se arriesga a perder tiempo enterrándolos para ganar unas horas antes de que los echen en falta. Es implacable, no se detiene ante nada. Para nada, su fuga es una demostración de astucia. Hunde el velero, coge un tren, roba un coche, un Morris Cowley, hace autostop, siempre adaptándose, siempre un paso por delante. Faber es una máquina, pero, claro, no está solo en esto. Los textos también nos meten en la caza, en el lado británico. ¿Quiénes son los que le persiguen? Pues nos presentan al MI5, el contraespionaje, y sobre todo a Percival Godliman, un personaje interesante. Profesor de historia medieval, fíjate, pero con un pasado en la Primera Guerra Mundial donde mató a 3 soldados alemanes. Y eso le pesa, ¿eh? Se nota que le repele la parte sucia del espionaje, ¿verdad?
El chantaje, matar por la espalda, le cuesta volver a el juego, como lo llama. Sí, le cuesta, pero las circunstancias mandan. Trabaja con Blocks, que es, bueno, mucho más directo, más pragmático, con ese acento cockney que contrasta mucho con Godliman. Y una pieza clave de su trabajo es el sistema doble cruz, la sección B1A. ¿Cómo funcionaba eso exactamente? Pues básicamente usaban a espías alemanes que capturaban y digamos que los giraban. Les hacían enviar información falsa preparada por el MI5 a sus controladores en Alemania. Mencionan algunos como Snow o un tal Bever Droll que era acróbata. Era como manejar títeres para engañar a Lauer. Vaya tela. Un sistema ingenioso, pero imagino que muy arriesgado. Hombre, claro. Los textos mencionan el peligro, que se descubriera algún agente doble, que hubiera filtraciones, porque lo conocía bastante gente. Y sobre todo el peligro si un espía bueno, uno que no controlaran ellos, como Faber, descubriera la verdad de Fortitud y consiguiera contarlo. Exacto. Si Faber llega a Alemania con esas fotos, adiós sorpresa en Normandía. La presión sobre Godoliman y Blocks es tremenda. Y la caza se va cerrando. Primero, matan a otro agente alemán que vigilaban, Blondie. Luego encuentran los cuerpos de la Home Guard. Al principio andan un poco a ciegas con Dinadel. Sí, solo interceptan mensajes, pero no saben quién es. Pero Godliman empieza a atar cabos. Conectan los asesinatos, encuentran el velero hundido, El coche robado, no, el Morris Cowley, gris. ese mismo, con la matrícula MLN 29. Y dan con un testigo clave, Richard Porter, un tipo que recogió a Faber haciendo autostop cerca de Stirling y lo llevó hasta Aberdeen. Creyó su historia de que era mecánico. La red se cierra. Saben que lleva información crítica, que va hacia Aberdeen a por un submarino. Y todas las miradas apuntan a un sitio. La isla de las tormentas. Y mientras ellos corren, los textos nos dan un fogonazo del otro lado. Hitler, Rommel, von Rundstedt, esperando noticias de Dinadel para mover los tanques. Se palpa la importancia estratégica. Y todo converge allí, en la isla de las tormentas, que la describen como un lugar bastante siniestro, ¿no? Sí, azotada por el viento, acantilados, roca pura. Tiene forma de J, dicen. Un sitio hostil donde solo aguanta lo más duro. Casi como un espejo del ánimo de los que viven allí, Lucy y David Rose. Recordamos su boda, que parecía de cuento. David, el piloto estrella, atleta, Lucy, guapísima. Pero la guerra les golpea de forma cruel e inesperada. David tiene un accidente de coche en un apagón y pierde las piernas. Y ni siquiera había entrado en combate. ¡Qué palo! Imagínate, eso lo destroza por dentro, se llena de amargura, se siente inútil, un monigote sin piernas, como dice el texto, incapaz de ser el héroe que se suponía que iba a ser. Y esa frustración, que Lucy acaba entendiendo, es lo que le lleva a esa obsesión por el trabajo físico en la isla, ¿no? A construir cercas, talar árboles, sí, a desarrollar esa fuerza casi grotesca en los brazos y la espalda, como una forma de compensar, pero a la vez se vuelve frío, distante, con Lucy. Y ella se siente atrapadísima, criando al hijo prácticamente sola en esa isla perdida, con un marido que parece rechazarla. Pasa por momentos de desesperación total. Sí, se plantea irse, pero al final decide quedarse. Tiene un momento de lucidez, digamos, donde entiende que esa necesidad de David de demostrar que vale algo viene de que su herida no fue heroica, fue un accidente tonto. Es una comprensión muy dura, pero... Profunda. Eso es. El único vecino es Tom, el viejo pastor. Un tipo rudo de la isla de toda la vida. Y lo importante, tiene una radio. Y es del Royal Observer Corp. Esa radio será clave. Y a este pequeño infierno de tensión llega Faber. Hecho polvo, ¿no? Después de naufragar. Sí, intentaba llegar al submarino en un bote robado, le pilla una tormenta tremenda y acaba en la orilla, casi muerto. Y Lucy lo encuentra. Lo meten en casa, lo cuidan, creen su historia de que es un náufrago, un tal Henry Baker. Curioso el nombre, ¿eh? Parecido a Heinrich. Sí, puede ser, pero la calma dura un suspiro. Claro, David con su amargura desconfía desde el minuto 1. Y los celos no, cuando nota algo entre Lucy y Faber. Exacto. Los textos lo sugieren bastante, ¿eh? Que hay un momento de intimidad entre Lucy y Faber mientras David no está. Y eso, bueno, eso enciende la mecha. Y estalla.
David se enfrenta a Faber cuando van a la cabaña de Tom, le hace preguntas sobre aviones, lo pone a prueba. Y Faber, claro, se ve descubierto y reacciona como siempre. Estilete. Mata a David. Sin más. ¿Qué tío más implacable? Vuelve solo a la casa. Le miente a Lucy, le dice que David se quedó con Tom. Pero ya no tarda en atar cabos. ¿Cómo lo descubre? Encuentra el impermeable de David flotando, o quizá ve el cuerpo. No está del todo claro en el texto. Y justo en ese momento, ¡zas!, ve el submarino alemán emergiendo cerca de la costa. Y todo encaja. Las mentiras de Faber, su comportamiento raro, esas frases que se le escaparon sobre el ejército fantasma, lo de esperando en Calais. Se da cuenta de que es un espía y recuerda la orden de la radio, destruya la radio. Y ahí empieza el clímax. Una lucha a vida o muerte. Faber necesita esa radio para contactar con el submarino, para pasar la información. Y Lucy tiene que impedirlo como sea. Sabe lo que está en juego. Usa la casa, la isla, lo que conoce. Es interesante ese conflicto que le atribuyen a Faber sobre matarla a ella, que la ve como algo hermoso. Sí, es un detalle. Curioso, ¿no? Un destello raro en él. Pero la misión es la misión. La persigue, la lucha es brutal, Lucy atranca puertas, clava un hacha en la ventana. Y al final, en el acantilado, Consigue que caiga. En un acto de pura desesperación, logra empujarlo o hacer que resbale. Los detalles son crudos, lo de los dedos cortados de Faber por el hacha. Muestra la violencia del momento. y así acaba la aguja. Muere antes de poder transmitir esa información vital. El cierre que nos dan los textos es ese. Bloggs llega a la isla, seguramente alertado por un SOS de Lucy. Le encuentra a ella y al niño, Joe, en medio del caos de la casa. Y reconoce su valor. Le dice a Godliman por radio, es un héroe, Percy. Y la consecuencia directa. Hitler, sin noticias de su espía estrella, desestima los avisos sobre Normandía. Mantiene los Panzers esperando en Calais. El engaño de Fortitude funciona. En gran parte, gracias a ella. Lo que nos deja todo esto, por un lado, es ver cómo esas operaciones de engaño gigantescas, como Fortitude, dependían al final de detalles, del contraespionaje minucioso, y cómo un solo tío eficaz podía ponerlo todo patas arriba. Y por otro lado, los dramas personales tan intensos que se vivían bajo el paraguas de la guerra, ¿no? Gente normal como Lucy o Godliman, con sus dudas, forzados a tomar decisiones límite con consecuencias enormes. Exacto. Y para terminar, esa reflexión que se hace Godliman sobre los británicos y su tendencia a ignorar lo feo. Siempre hemos sido muy hábiles para no ver los hechos desagradables, piensa. Luchaban por algo justo, sí, pero ¿qué implicaciones podría tener esa forma de ser, esa especie de autoengaño, más allá de la guerra? Una pregunta potente, sí señor. Algo para darle vueltas después de leer estos fragmentos.